Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Loli. Quiero deciros que estoy muy contenta de estar aquí y hoy voy a hacer una clase de pilates muy cortita, muy sencilla, prácticamente van a ser 20 minutos, que espero que te gusten. Quiero deciros que la respiración es una respiración costal, se inspira por la nariz y se expira por la boca. Dentro de esto hay un trabajo a nivel de suelo pélvico en el cual se activa el transverso abdominal y ayuda a estabilizar la pelvis. ¿Ok? Así que empezamos y espero que te guste. Bueno, cogemos una mantita por si acaso. Bueno, nos vamos a colocar bien alineadas en el suelo. Apoya muy bien tu espalda, siéntete cómoda, las piernas separadas a la anchura de tu cadera. Alinea muy bien tu cabeza, procurando que el mentón no vaya hacia atrás ni demasiado hacia adelante. Si necesitas ponerte una toallita detrás, te la pones y así de esta manera podrás estar mucho mejor y mejor alineado. Muy bien. Vamos a empezar con la respiración costal. Vas a coger tus manos y te las vas a poner en las últimas costillas, que son las costillas flotantes. Muy bien. Siente tu espalda que está bien apoyada, hombros bien apoyados, codos también. Vas a inspirar por la nariz. Vas a notar cómo las costillas se elevan hacia arriba y se expanden hacia los lados. Y a la hora de exhalar, vas a notar cómo las costillas tienden a bajar y a cerrarse. Al mismo tiempo, el ombligo, el abdomen se dirigen hacia tu columna y hacia el interior de tu caja torácica. Muy bien. Vas inspirando, alargas la inspiración, siente cómo se expanden las costillas y ahora expiras. Siente cómo las costillas bajan y se cierran en forma de embudo, activando siempre el centro del powerhouse. Vuelves, inspiras, abres costillas, alargas, muy bien, expiras. Una vez más. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer un trabajo a nivel cervical. Vas a colocar muy bien tu cabeza, dirige la mirada hacia el techo, los brazos colocados al lado de tu cuerpo. Vas a inspirar en esa postura y al expirar vas a acercar el mentón hacia tu pecho, notando cómo estiras toda la parte posterior de tu cuello, la musculatura y cervicales. Vas inspirando, muy bien, expiras, vuelves, inspiras, expiras, muy bien, ahí lubricando esas articulaciones. Muy bien, 2 veces más. Una vez más. Perfecto. Ahora inspira la postura y relaja. Muy bien, vamos bajando y vamos a hacer un trabajo que se llama el reloj. Es un trabajo a nivel lumbopélvico en el cual hacemos un trabajo de retroversión pélvica y anteversión pélvica. Muy bien. Voy a separar los brazos para que veas un poquito mejor el movimiento. Bueno, mantienes esta postura, vas a coger el aire por la nariz, inspiras, notarás cómo la parte baja de la espalda se separa de forma natural y al expirar notas cómo la parte baja de tu espalda se imprime en el suelo. Es muy importante que
el glúteo, que la pelvis no se eleven del suelo, ¿eh? Vas inspirando, vas expirando. Muy bien. Así. Muy bien. Dos veces más. Una vez más. Muy bien. Ahora coloca los brazos al lado de tu cuerpo. Muy bien. Vas a inspirar en esta postura y al expirar vas a estirar la pierna derecha haciendo un poquito de presión con el talón. Los deditos de los pies se dirigen hacia el techo. Vuelves a recuperar la postura inicial inspirando. Cambias de pierna. Muy bien. Alargas, expira. Haz presión con el talón, recuperas la posición inspirando. Muy bien. Expiro. Estiro. Activo. Muy bien. Toda la musculatura. Vuelvo. Otra vez. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora fíjate, vamos a hacer un doble estiramiento de brazos y piernas. Fíjate, imagínate que te levantas de dormir y inspiras en la postura y estiras, activas, estiras, tanto los deditos de la mano como el talón del pie. Muy bien, es muy importante que la espalda no se eleve del suelo. Vuelves y recuperas la postura. Vuelves. Muy bien, estiras, alargas, creces y regresas de nuevo a la postura. Perfecto. Es muy importante que ambas extremidades procuren llegar al mismo tiempo, tanto en la inspiración como en la expiración. Muy bien. Vuelves. Muy bien. Una vez más, hacemos el lado derecho. Muy bien. Hacemos ahora izquierda. Perfecto. Y recuperamos la posición inicial. Muy bien. Vas a cerrar tus piernas. Vamos a hacer aquí una apertura. Mantienes esa postura bien alineada, la espalda siempre muy bien colocada en el suelo. Muy bien. Aquí vas a inspirar y al expirar vas a abrir despacio tus piernas. Muy bien. Activando muy bien los aductores. Muy bien. Vuelves, inspiras en la postura y expiras, cierras. Son dos respiraciones con las que vamos a trabajar. Inspiras, expiras, abres, activas, acompañas todo hacia adentro. Vuelves, inspiras, expiras, cierras, muy bien, e imprimes. Vuelves, inspiras, abres, acompañas todo hacia adentro. Muy bien. Vuelves a inspirar. Expiras, cierras y imprimes. Muy bien. Una vez más. Ánimo. Vuelves. Perfecto. Ahora nos vamos a poner en decúbito lateral. Coges la mantita o la toalla, te la colocas en esta posición si la necesitas. Muy bien. Vas a alinear muy bien tu columna, las piernas flexionadas a 90 grados y los aductores tienen que estar muy bien activados. Es muy importante que cuando hagamos la torsión las piernas no se separen entre ellas ni se levanten del suelo. Así que colócate bien, colócate bien alineada, los brazos bien activados. Vas a trabajar con dos respiraciones.
Vas a inspirar, siempre vas a mirar en la mano. Expiras, sigues mirando, ahí abriendo pecho, muy bien, vuelves, coges aire, inspiras y expiras, vuelves a la posición inicial, muy bien, continúa, vas inspirando, muy bien, expiras, vuelves, muy bien, una vez más, inspiras, expiras, perfecto, una vez más y abajo, muy bien, perfecto. Ahora, fíjate, te vas a levantar despacito, muy bien, y nos vamos a poner hacia el otro lado, nos ponemos en decúbito lateral, coges la toallita o la manta, te colocas bien, bien alineada, bien cómoda, alinea muy bien tu columna, evitando que no se vaya el torso hacia atrás. Muy bien, coloca muy bien los brazos, activa muy bien los aductores. En esta postura vas a inspirar, activa, abres, recuerda que son 2 respiraciones, giras, diriges la mirada hacia la mano que se aleja. Vuelves, muy bien, despacio, y aquí vas recuperando la posición inicial. Muy bien. Ven, que quedan 2 veces más. Inhalas, inspiras, muy bien. Expiras, vuelves, inspiras, expiras. Muy bien. Una vez más. Inspiras, abres, continúas abriendo, bien, estira. Muy bien. Ahora, vuelves a inspirar y expiras y relajas. Muy bien, ahora te vas a poner en decúbito, en pronación, perdón. Así. Muy bien. Separas un poquito la toalla. Vas a colocar muy bien la cadera en el suelo. Siente las piernas. Muy bien, perfecto. Vas a colocar las manos aquí, así. Bien alineadas y al lado de tu cara, así, entre los hombros y la cadena. Mantienes esta postura, vamos a hacer el vuelo, Inspiras en el suelo, expiras arriba, volves, inspiras, expiras, muy bien, continúa, inspiras, expiras, muy bien, 2 veces más. Una vez más. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora vas a colocar tus manos y te las vas a poner en la frente. ¿Ves? Muy bien. Vas a mantener esta postura y aquí vamos a hacer lo mismo. Pero aquí vamos a despegar los 2 bracitos del suelo. ¿Ves? Inspiras en el suelo. Expiras arriba. Muy bien. Es muy fácil. Una vez más. Perfecto. Muy bien. Ahora vas a colocar los brazos hacia atrás. Alinea muy bien tu cabeza y aquí lo que vas a hacer va a ser una extensión de cadera. Fíjate que las piernas no tienen que estar muy arriba. Ahí. ¿Sí? Inspiras en el suelo. Expiras arriba. Muy bien. Si necesitas poner la cabeza de lado, la pones, no te preocupes. Arriba. Muy bien. 2 veces más. Muy bien hechas. Una vez más. Perfecto. Ahora vamos a hacer la elevación de hombros, pechito y de las piernas. Mantienes la postura, inspiras en el suelo y al expirar elevas así. Muy bien. ¿Ves? Vuelves abajo, arriba.
Muy bien. Brazos muy bien activados. Una vez más. Muy bien. Y relajas. Perfecto. Colocas las manitas al lado de tus hombros y tiras hacia atrás. Muy bien. Perfecto. Recuperas la postura, nos sentamos y ya está. Hemos terminado. Espero que te haya gustado la clase y vernos el próximo día. Gracias.